Ahora sí, vamos al carbono del suelo. Bueno, no olvidemos que el carbono del suelo pertenece al ciclo del carbono. Y nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es el carbono acumulado en el suelo. Bueno, este carbono del suelo está formado por el carbono orgánico, que es un componente de la materia orgánica del suelo, de la cual una fracción corresponde al carbono orgánico particulado. Y la otra componente del carbono orgánico del suelo, es el carbono inorgánico, que corresponde a carbonatos y bicarbonatos. Como nosotros estamos calculando el stock de carbono orgánico del suelo, necesitamos tener en cuenta este carbono inorgánico y corregirlo si es necesario. En suelos calizos, el carbono inorgánico del suelo puede llegar a representar un alto porcentaje del carbono total y por lo tanto es conveniente medirlo por separado. Luego hay que tener en cuenta también el método utilizado para determinar el carbono orgánico total. Si este método, por ejemplo, el de combustión seca, mide el carbono total, nos estará dando la suma de carbono orgánico y carbono inorgánico. Entonces, lo que conviene hacer es eliminar este carbono inorgánico del suelo, añadiendo antes de la medición un poquito de ácido clorhídrico diluido. Empezamos con las técnicas para medir el carbono orgánico total. Esta sería justo la que acabo de mencionar, la de combustión seca. Este es el método recomendado y consiste en que una muestra de suelo finamente molida se quema a altas temperaturas. Esta combustión se consigue con la presencia de oxígeno puro, que también sirve de catalizador o acelerador. También se pueden utilizar otros catalizadores. El producto final de la combustión es CO2, el cual se determina por cromatografía de gases. Como acabo de comentar, es necesario eliminar el carbono inorgánico del suelo antes de medir, porque estos equipos miden el carbono total del suelo. Se puede eliminar antes, como ya he mencionado, añadiendo un poco de ácido clorhídrico, o en algunos equipos se puede medir en dos etapas. Primero el carbono orgánico del suelo a 600 grados y a una temperatura más alta te daría el valor de carbono inorgánico del suelo. El principal inconveniente de este método es la inversión inicial que hay que hacer para comprar el equipo. Pero tiene muchas ventajas. Primero, permite una combustión completa de la muestra, es relativamente rápido y también nos da el dato de nitrógeno, que viene muy bien. Pasamos al método clásico que se sigue utilizando en muchos sitios por muchas razones que ahora voy a comentar. Bueno, es el análisis de carbono orgánico por Walkley-Black. Mediante este análisis se mide directamente el carbono orgánico del suelo en una muestra finamente molida del suelo. Este método se basa en la oxidación rápida en húmedo de los compuestos orgánicos de carbono por iones dicromato, en presencia de óxido sulfúrico y a temperatura ambiente, durante media hora. Después de hacer la digestión, la determinación del dicromato no reducido se realiza mediante una valoración óxido-reducción con sal de Mor, en presencia de un indicador que con el cambio del color nos dirá el volumen que hemos gastado para valorar el dicromato. O también se puede determinar fotométricamente el ion cromo 3.
Ventajas de este método y la razón por la que se sigue utilizando muy ampliamente es que necesitas un equipamiento mínimo, el habitual de un laboratorio, es simple y es rápido. Y además mide directamente el carbono orgánico del suelo, con lo cual no necesitas corregir por carbono inorgánico ni nada. Inconvenientes. Tiene dos inconvenientes muy importantes. El primero es que la oxidación de carbono no es completa. En esa media hora a temperatura ambiente, en esas condiciones, no se oxida del todo. Por lo tanto, es necesario aplicar un factor de corrección, que normalmente se considera que es 1,33. Otro de los inconvenientes más importantes es que genera residuos peligrosos de las soluciones de ácido utilizadas junto con las soluciones con cromo. Otro método para calcular o para estimar en este caso la materia orgánica del suelo es el de pérdida de masa o loss on ignition. Bueno, este método es el adecuado para suelos orgánicos, pero da una estimación del contenido en materia orgánica, no del contenido en carbono. Este método se basa en la oxidación del suelo a altas temperaturas, cercanas a 550 grados, durante 3 horas en una mufla. Y el contenido en materia orgánica se calcula por diferencia de peso entre la masa del suelo seca a 105 grados menos la masa del suelo a 550 grados referida a la masa del suelo seca a 105. Inconvenientes. Se suele hacer una sobreestimación de SOM por pérdida de agua estructural o liberación de CO2. Además, no se recomienda en suelos con un alto contenido en carbonatos. Y, como ya he mencionado antes, necesita un factor para pasar de materia orgánica a carbono orgánico del suelo. Y este factor puede variar entre 2,32 y 1,72, que es el valor que se suele coger. Ventajas. Es un método muy sencillo, necesitas muy poco equipamiento, incluso menos que con el Walkie-Back, simplemente con un horno y una balanza de precisión, y no necesita reactivos, con lo cual no genera residuos peligrosos. Como he mencionado antes, en algunos casos es conveniente aportar el dato del contenido en carbono orgánico particulado. La materia orgánica particulada es aquella comprendida entre 2000 y 53 micras. El carbono orgánico particulado POC es el contenido de carbono de la fracción POM, que es la materia orgánica particulada. Esta fracción POM es activa tanto biológica como químicamente y es parte del carbono lábil del suelo, es decir, es fácilmente descomponible. Su determinación es muy sencilla. Primero hay que hacer un fraccionamiento físico que consiste en dispersar una muestra de suelo con hexametalfosfato sódico, agitando por volteo normalmente durante unas 12 horas, y una vez que está bien disperso el suelo, la muestra se pasa a través de un tamiz de 53 micras y se lava bien con agua destilada, hasta que el agua que va pasando por el tamiz sale completamente clara. Una vez que está bien limpia esa fracción retenida, se recoge con ayuda de un frasco lavador o ya como se prefiera, se seca a 50 grados, se pesa, se muele y se analiza el carbono de esta fracción, normalmente por combustión seca. Y vamos a acabar con las últimas técnicas que vamos a ver, que son las técnicas espectroscópicas para la determinación de carbono orgánico del suelo. Estas técnicas son muy adecuadas
en los casos en los que haya que analizar muchas muestras, en zonas extensas de terreno o si hay que monitorizar las variaciones de carbono a lo largo de muchos años. Son técnicas rápidas, de bajo costo y no destructivas, no como todas las técnicas que hemos visto hasta ahora que son destructivas. Mediante estas técnicas usan la interacción de la radiación electromagnética con la materia que caracteriza la composición física y bioquímica de las muestras del suelo. El principio de estas técnicas es que la luz incide en la muestra del suelo y las propiedades de la luz reflejada en el visible infrarrojo cercano e infrarrojo medio representan las vibraciones moleculares que responden a la composición mineral y orgánica del suelo. La luz reflejada o absorbida se recoge a diferentes longitudes de onda por un detector y el patrón resultante es el espectro. Estas firmas espectrales proporcionan una señal integrada de las propiedades funcionales, así como también la posibilidad de predecir varias propiedades del suelo. Y como ejemplo, como aplicación de este tipo de técnicas, la Agencia Espacial Europea trabaja para poner en funcionamiento un satélite que proporcione datos hiperespectrales. La misión en cuestión se denomina CHIME, que son las siglas de Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment, que es una de las misiones de la Unión Europea y de la Agencia Espacial Europea para proporcionar imágenes hiperespectrales para mapear cambios de cubierta vegetal y para ayudar a la implantación de prácticas agrícolas sostenibles. Y en esta dirección que os dejo aquí podéis obtener más información de cómo se está llevando a cabo este proyecto.